Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Jorge Ugarte en un programa más de El Profe sobre Ruedas, contando la historia secreta del Perú. Bueno, como bien saben, mi nombre es Jorge Ugarte, soy el fundador de esta página El Profe sobre Ruedas y de la página La Historia Secreta del Perú. Soy también escritor peruano, he publicado algunos libros sobre la historia y novelas y cuentos relacionados a mi entorno familiar. Soy maestro de historia y a través de las redes sociales intento contar la historia que no se cuenta en el colegio, ¿verdad? Y quisiera pues con ustedes aquí tratar de compartir un poquito lo que hace poquito publiqué, un video sobre Miguel Grau y hubo todo un tema, ¿no? Un tema bastante picante con respecto a ese video. En ese video yo digo que Miguel Grau traficó con esclavos. Él no fue el promotor del esclavismo, pero sí Miguel Grau fue el que eh, condujo un barco. Ah, ahí está Miguel Grau, ahí lo pueden ver ustedes. Miguel Grau es el gran héroe peruano. Le tengo mucho respeto a Miguel Grau. Está bien, es un héroe piurano del norte del Perú. Su biografía es muy interesante, ¿ok? Hay grandes biógrafos de Miguel Grau, a mí me gusta mucho Guillermo Tordey, ¿ok? Sin embargo, lo que se cuenta de Miguel Grau no es todo lo que se tiene que saber de Miguel Grau. Entonces, en el Perú hay un enorme problema. A los héroes son intocables, de los héroes no se puede hablar. Pues no, eso yo no lo comparto, yo no lo acepto. Yo creo que la prensa tiene que contarlo todo. Y yo, por una parte, estudié periodismo poco tiempo y trato de ejercer el periodismo a través de las redes sociales. Hay un dicho más o menos así en el periodismo. Si alguien dice que está lloviendo y otro dice no está lloviendo, el trabajo del periodista es sacar la cabeza por la ventana para ver si está lloviendo. Entonces a mí me contaron esto de Miguel Grau y yo empecé a investigar y encontré un libro que acá se lo voy a dejar. Le pido que lo pongan ahí el libro. Este libro que ustedes pueden ver acá de Henry Evans, Esclavos en el Paraíso, está en inglés, El Evans en Paradise, no soy bueno en inglés, lo conseguí, un amigo me ayudó a traducir algunas partes y descubrí que, bueno, lo que se sabía, ¿no? Que de 1862 hasta 1864, el gobierno peruano permitió que se trajeran esclavos de las islas en la Polinesia. Ustedes saben bien que en 1500, perdón, 852 se abolió la esclavitud. Ramón Castillo abolió la esclavitud negra. Entonces las grandes haciendas azucareras se quedaron sin mano de obra barata o gratis. Entonces hubo una escasez de trabajadores y un problema en la economía peruana. Esto remontó que en 1862 se permitiera traer esclavos, pero no de acá, o sea, no de cercanos, sino de las islas de la Polinesia. ¿Ok? Fueron varios barcos para allá, barco de Chile, barco de España, barco del Perú, y hubo un barco que aquí se puede, en este libro que está acá al costado, lo pueden adquirir en cualquier librería o pedirlo por internet, porque yo lo conseguí en internet, en Mercado Libre. Este libro de acá describe los barcos que fueron del Perú hacia la Polinesia. ¿Ok? Y uno de esos barcos se llamó el Apurímac. ¿Ok? El Apurímac. Miguel Grau, aquí nuevamente vamos a poner la foto de Miguel Grau, en esos años le habían dado de baja. No te olvides que Miguel Grau empezó en la Marina Mercante a los 9 años, un niño. Y luego Miguel Grau a los 19 le pide a su papá que le firme una autorización para poder entrar a la Marina de Guerra del Perú. Y él entra a la Marina de Guerra del Perú. ¿Ok? Sé que Miguel Grau empezó en la Marina Mercante y luego se hizo marino de Guerra Nacional. Pero a él le dieron de baja. ¿Ok? Él se rebeló contra Ramón Castilla. Él fue vivanquista. Cuando Miguel Grau le dan de baja, ¿él qué hace? Tiene que trabajar. ¿Verdad? Tiene familia. Más adelante va a tener que mantener más adelante va a tener que mantener pues a quien será su esposa, el señor Dolores Cabedo. Pero en ese momento, Miguel, Miguel Grau tiene que salir adelante, tiene que surgir. Entonces, ¿qué hace Miguel Grau? Dado de baja, tiene que trabajar. Y se va a la Marina Mercante. Y Guillermo Tordey es el que cuenta que él trabajó en viajes a la Polinesia. O sea, Guillermo reconoce. Lo que no dice Guillermo es, ¿para qué se fue? Como barco ballenero, dice él. Pero en realidad no, porque uno de los barcos que condujo Miguel Grau, según Guillermo Tordey, se llama el Apurímac. El Apurímac aparece como uno de los barcos en ese libro que yo había puesto hace un momento acá, de Henry Evans, Esclavos en el Paraíso. En este libro aparece que el Apurímac, conducido por Miguel Grau, traía esclavos de la isla de la Polinesia. Yo no digo que Miguel Grau financiara la explotación de esclavos.
Lo que yo estoy diciendo es que Miguel Grau condujo un barco, y está completamente comprobado con los libros que te estoy mencionando y los autores, Guillermo Tordek y Henry Evans Madwe, está completamente comprobado que Miguel Grau sí condujo ese barco llamado Purímac hacia la Polinesia. ¿Era ilegal eso? No era ilegal. Era legítimo. El gobierno peruano lo había permitido. ¿Era moral eso? No. Era absolutamente inmoral. Porque para ese momento ya la esclavitud era terrible. Incluso San Martín había abolido parcialmente la esclavitud con la proclamación de la independencia en 1821. Entonces ya esclavizar a alguien no estaba bien, no era bien visto. Y Miguel Grau condujo un barco sabiendo que iban a traer. El capitán de la nave sabe lo que se va a hacer. Él es el que da las órdenes. Él es el que manda sobre ese barco. Por más que el financista le diga lo que tiene que hacer, él es el que toma la decisión al final. ¿Ok? Mucho cuidado. Me escribieron, dejaron algunos comentarios donde decían, no, pero Miguel Grau tenía que recibir órdenes, estaba en la Marina de Guerra. No estaba en la Marina de Guerra, estaba en la Marina Mercante. Eso es distinto. La Marina de Guerra es para el Estado y la Marina Mercante es de manera privada. ¿Ok? Ahora, vayamos por otro lado. Miguel Grau no era una persona que le gustara recibir órdenes, ¿ah? Mucho cuidado también ahí. Porque Miguel Grau se rebeló, le dieron de baja 2 veces de la Marina de Guerra. 2 veces. Miguel Grau se rebeló contra el presidente más importante del siglo XIX. Estamos hablando de Ramón Castilla. Nada más ni nada menos que el mejor o más importante al menos presidente del siglo XIX. Repito, el presidente Ramón Castilla. Miguel Grau llegó a ser congresista de la República. Era muy político el tipo. Era político. Él tenía una aspiración. Y si era tan fiel o tan pegado a las órdenes, ¿por qué no respetó la orden del presidente Mariano Ignacio Prado cuando le dijo durante la guerra con Chile que destruye unas máquinas chilenas y que bombardee un lugar, que capture algo, y él no lo hizo? Él hizo lo que él pensó que era correcto. Porque no es que él siguiera órdenes siempre. Otra orden que no siguió, él zarpó de Arica para irse a Mejillones sin el permiso del presidente. El presidente Mariano Ignacio Prado de Nueva York manda un manifiesto reconociendo que él no le había dado permiso a Miguel Grau para zarpar de Arica. Que ahí hay un dilema. Otra cosita. Cuando Miguel Grau zarpa de Arica, tenía que pasarle mantenimiento al Huáscar. Quiero ponerle una foto del Huáscar acá, por favor, para que lo puedan ver. El Huáscar es un barco que hoy funciona como un trofeo de guerra. Se encuentra en Talcahuano, Concepción, en el sur de Chile. Ahí está la bandera chilena en el gráfico. El Huáscar mide 64 metros de largo por 10 metros de ancho. Ahí está la torre de mando de Miguel Grau. Tiene una coraza de 4,5 pulgadas de espesor. El presidente Antonio Pérez lo mandó a construir a Inglaterra en 1864 cuando los españoles invadieron las islas de Chincha, pero no llegó a la guerra con España. El Huáscar tenía cañones de 300 libras, luego lo cambiaron, según cuentan algunos historiadores, por 500 libras. Y el Huáscar tenía un arma poderosa, además de Miguel Grau, que era muy experimentado, ¿eh? Pero tenía un arma poderosa. ¿Saben cuál era su velocidad? Hacer un barco de 1100 toneladas le permitía tener una velocidad de hasta 14 nudos. Entonces, los barcos chilenos, los más poderosos, al ser tan grandes, como el Cochrane y el Blanco Encalada, que pesaban 3.560 toneladas, no permitían ser tan rápidos. Entonces podían capturar con rapidez, el Huáscar podía escapar con rapidez de estos barcos enemigos. Sin embargo, y aquí está el detalle que nadie se pone a pensar, y es algo que nosotros tenemos que aprender a investigar, es por qué en el reporte de combate del 8 de octubre de 1879 la Armada Peruana reportó que el Huáscar solamente llegó a 10 nudos y medio. Ahí está Jorge Basadre. Ahí está Jorge Basadre, que lo dice y lo escribe en su libro La Historia de la República del Perú. ¿Por qué el Huáscar, un barco que acostumbraba a llegar a 14 nudos, llegó a 10 nudos y medio? Lo que permitió que el Cochrane chileno lo alcanzara. ¿Qué hubo detrás? Cuando estás en guerra, no se trata de hacer lo que tú quieres, y sigue órdenes del presidente. Y según el presidente Mariano Ignacio Prado de Nueva York, no le dio permiso a Grau para zarpar de Arica. ¿Por qué zarpó de Arica Miguel Grau? Hay una hipótesis muy difundida dentro de los historiadores. Yo no soy historiador, yo soy simplemente un revisor de la historia y un crítico de la misma.
que dice que Miguel Grau tenía aspiraciones a la presidencia de la República. Ojo, era congresista de la República, y no te olvides que Andrés Sabrino Cáceres va a llegar a ser presidente del Perú, Miguel Iglesias va a llegar a ser presidente del Perú, Lizardo Montero va a llegar a ser presidente del Perú. Entonces, los militares, marinos, en ese momento, su mayor aspiración era llegar a ser presidente. No era nada malo, no es nada raro. No te olvides que nuestro primer presidente civil va a ser en 1872. O sea, desde 1821 hasta 1872, todos los presidentes eran militares. Estoy tratando de llegar a un razonamiento de lo que estoy por decir. Entonces, Miguel Grau tenía una aspiración presidencial. Hay una carta que le escribe su esposa, Carmela Carvajal, y le dice que acá en Lima se hablaba mucho de que él podía ser el siguiente candidato en las elecciones del 81. Había una fuerte admiración por Miguel Grau porque durante 6 meses estaba luchando solo contra los chilenos. Había cosas muy interesantes en Miguel Grau. Y yo creo que le pudo haber tocado la misión a Miguel Grau. Zarpar de Arica, irse a una nueva hazaña con un barco pequeño le podía dar mayor popularidad. Y zarpó de Arica. Y en esa zarpada, de repente, le ganó la confianza, le ganó y pasó algo que sí es evidente, algo que sí hay demostración de que el Huáscar no alcanzó los 10 nudos y medio, sino solamente, no alcanzó los 14 nudos, sino 10 nudos y medio. Un nudo es 1.8 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué no estuvo veloz? Porque no pasó mantenimiento. El Huáscar, ahí ustedes pueden ver la base, la parte que no se ve, ¿ok? La parte que está bajo el mar, se llaman los fondos del Huáscar. Cuando un barco está navegando, ¿ok? Se lleva de encuentro todo lo que encuentra en el mar, valga la redundancia. El moho, la basurilla, el plancton. Mientras más se llena el fondo, más lo frena al barco o al buque. Y el Huáscar, según reporte chileno, tenía los fondos sucios. A eso se debe de que el Huáscar no haya tenido la velocidad que alcanzaba. La velocidad no lo dice Chile, la velocidad lo dice Perú. El reporte de la Marina de Guerra peruana dice que el Huáscar alcanzó 10 nudos y medio. También lo dice Basadre. Y el reporte chileno dice que los fondos del Huáscar estaban sucios. También lo dice Basadre. Entonces, Grau cometió un error. De repente, emocionado, ¿no? Mucho entusiasmo, pero fue un error. Era el único barco que teníamos. Sin contar lo que cometió el error en el combate de Iquique de salvar chilenos, cuando a 9 millas estaba la Independencia siendo bombardeada por la Covadonga. Ahora, yo, para salvar la imagen de Grau, porque no es mi intención destruirlo, sino contar, porque ya se sabe todo lo de Miguel Grau. Miguel Grau es el peruano del milenio. Todos los 8 de octubre a las 9:45 de la mañana estamos obligados a guardar un minuto de silencio en todo el territorio nacional y consulados. En el Congreso de la República hay un escaño, un sitio de Miguel Grau donde nadie se puede sentar, y el presidente del Congreso todos los días llama lista a todos los congresistas y el primero que nombra es Miguel Grau Seminario y todos dicen presente, unísonos. O sea, eso se lo debe Miguel Grau. Yo no lo voy a discutir. El 8 de octubre de 1879, cuando Grau pudo poner bandera blanca, puso bandera nacional. Eso salva el honor de Grau. Eso para mí le da a Grau el nivel de héroe. Cosa que no hicieron los arequipeños que pusieron bandera blanca, ¿no? Eso lo hizo Miguel Grau Seminario. Condujo ese barco, luchó, hizo lo suficiente. Tampoco bombardeó el Matías Cousiño cuando tenía que haberlo bombardeado. El Matías Cousiño en un barco chileno, él lo encontró y le dijo: ríndanse, nada de rendirse, estamos en guerra. Bombardeo, cáusale daño al enemigo. ¿Por qué el enemigo? Ahora, la amistad que Grau tenía también con los españoles, con los chilenos, era grande, porque habíamos tenido guerra con España en 1866. ¿Ok? Esos son detalles de Miguel Grau que yo quiero compartir con ustedes. Quería compartir. Perfecto. Entonces, Miguel Grau Seminario pelea en el combate de Iquique el 21 de mayo de 1879 contra la Esmeralda. La Esmeralda era un barco de madera de 600 toneladas. El Huáscar era un barco de 1100 toneladas, un barco mucho más grande, un barco de acero. Entonces, Miguel Grau, en primer lugar, Arturo Prat Chacón, cuando ve al Huáscar, escapa de Iquique, y ahí Miguel Grau lo persigue. Entonces, para mala suerte de Arturo Prat, una caldera explota, se malogra, no funciona de la Esmeralda, y la Esmeralda frena, y va de la velocidad que tenía, va a tener solamente 3 nudos por hora. Eso permite que el Huáscar lo pueda alcanzar. A ver, una pregunta por ahí, creo. Tu trabajo se valora demasiado. Gracias a ti, aprendo día a día. Gracias, Ángel Berrú. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Éxitos. Gracias. Lo que trato es siempre compartir con ustedes, y lo bueno que pongamos fuente bibliográfica, ¿no? Que ustedes puedan ver
que lo que estoy contando no es algo que yo me lo imagino, que yo, bueno, hoy me amanecí con ganas de hablar mal de Miguel Grau. No, no se trata de eso. Se trata de contarlo todo. Así como tuvimos presidentes corruptos, presidentes mentirosos y todo, también tuvimos héroes que son humanos, pues, son seres humanos. No son seres inmaculados ni perfectos. Y Miguel Grau también tenía intereses personales y eso se tiene que respetar. Yo lo respeto mucho. Alfonso Ugarte también. Yo llevo el apellido Ugarte. No, mi padre siempre nos contaba que éramos familia de Alfonso Ugarte. Una de las muchas mentiras que mi padre me ha dicho a lo largo de la historia. No somos familia de Alfonso Ugarte. Ni de Pinochet Ugarte tampoco. Para los amigos chilenos que también me preguntan, ¿tú eres familia de Pinocho? No, no soy familia de Pinochet. Y hay una leyenda que dice que Pinochet nació en Tacna, muy, muy fuerte. Estuve en Tacna y hay muchos extranjeros que me dicen, no, hay un pueblito acá en Tacna donde dice que nació Pinochet y que hay un acta de nacimiento todavía. Estuve en Tacna, no pude hacer esa investigación. Pero bueno, también pasa con Alfonso Ugarte. Dice que Alfonso Ugarte se lanzó de Morro Barica. Es bastante curioso, bastante raro, porque hubo un coronel peruano que dice que Alfonso Ugarte ya había muerto en el Morro. Está Roque Sáenz Peña que dice que Alfonso Ugarte ya había muerto sobre el Morro. O sea, el hecho de lo que pasa es que los peruanos resumimos el heroísmo en eso. O sea, ¿se lanzó o no se lanzó? Deja de ser héroe. No, yo no digo que deja de ser héroe porque no se haya lanzado. ¿Sabe por qué fue el héroe este tipo, Alfonso Ugarte Bernal? Porque el tipo era millonario. Era un hombre rico. Chile no declara la guerra. ¿Qué harían hoy los Araña y Montero? Se irían del Perú, pues, acabaría la guerra y regresarían. Alfonso Ugarte se quedó a pelear. Tenía 33 años. 33 años, era soltero, se iba a casar con su prima Timoteo Bernal. No tenía hermanos. O sea, él había heredado la fortuna de su padre en las haciendas salitreras de Tarapacá y de Iquique. Él fue alcalde de Iquique. Él construyó la primera estación de bombero de Iquique. Era un tipo con un futuro, pero enorme, maravilloso. ¿Y qué pasó? Se quedó a pelear. Él financió gran parte de su batallón y le dio dinero y armas al gobierno para poder financiar la guerra. Él se pudo haber ido. ¿Y sabe lo más curioso de Alfonso Ugarte? Y eso también le quiero, como dato curioso de Alfonso Ugarte, es que como él se iba a casar con su prima Timotea Bernal, estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Cuando tú le pedías la mano a una mujer para casarte y no te casabas, esa mujer quedaba dentro de la sociedad como una mujer rechazada. Estamos hablando de una época bien machista, ¿no? Entonces, Alfonso Ugarte, como sabía que se podía morir, o sea, podía morir en la guerra, él deja una herencia, ¿ok? Y en esa herencia, Alfonso Ugarte le deja a su prima Timotea Bernal 500.000 soles, que en esa época era un montononón de plata. Si no me caso, acá tienes 500.000 soles para limpiar tu honra, algo así, ¿no? ¿No? ¿Cuántos novios dejarían una herencia si era novia, no? Lo dice Alfonso Ugarte. Otro dato importante, Miguel Grau se casó con Dolores Cabedo en 1867, ¿ok? Y Miguel Grau murió en el 79. O sea, el matrimonio entre Miguel Grau y Dolores Cabedo duró 12 años. En esos 12 años, Dolores Cabedo parió 10 hijos. En esa época no había tele, ni internet. Entonces eso, llegaba Miguel Grau y ustedes saben, pero unas noches apasionadas, la que habrá pasado con Dolores Cabedo. Dolores Cabedo, una mujer muy... Ahí hay un gato que está... Eh, está revoloteando. Entonces, Miguel Grau tuvo 10 hijos, de los cuales murieron 2. Murió un hijo suyo, al que le tuvo mucho cariño, murió en Chile, se accidentó en Chile y va a morir después. Y escuchen, es muy interesante, porque Miguel Grau, cuando muere su hijo, Arturo Prat Chacón le da la mano y le dice, comparto tu dolor. Es que Arturo Prat también se le murió una hija. Y hay un escritor chileno llamado Jorge Baradit, que escribe la historia secreta de Chile. Yo voy a por publicar la historia secreta del Perú. Y Jorge Baradit, con quien no coincido políticamente, pero sí en historia, porque el tipo es brillante investigando, dice de que Arturo Prat Chacón, por la pérdida de su hija que murió, le mandó cartas a su esposa que se llama Carmela Carvajal. Él le dolió tanto la muerte de su hija que se metió a la brujería para poder hablar con el alma de su hija, algo que yo no comparto, ¿no? Pero que era un dato curioso del señor Arturo Prat Chacón, y por eso que tenían una amistad. Aparte, la familia de Prat era de Cataluña, ¿no? Tenía ascendencia catalana, al igual que
la familia de Miguel Grau, ¿no? Porque el papá de Miguel Grau también era de Cataluña, ¿no? Allá está mi hermana también está en España, en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Y que es una ironía que no todos, pero ciertos catalanes quieran independizarse del territorio español, ¿no? Bueno amigos, esa ha sido la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado, que la puedan compartir. Compartirles todo nos ayuda a poder llegar a más personas. Y quisiera esos comentarios en este video para poder yo después revisarlo y respondiéndole a uno por uno. Me encantaría que las preguntas sean en vivo, porque es más fácil responder en vivo. Ahora yo estoy seguro que van a tener un montón de personas y van a empezar a decir, pero sí, pero esto que el otro, cuando ya está explicado en el video. También les pido por favor a esas personas ver el video completo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un lindo día y conmigo, como siempre, será hasta una próxima oportunidad. Que diga Perú, carajo. Chao.